Mi madre me dijo, tu hermana es la única que vale algo en esta familia, y me quitó la habitación para dársela a ella. Así que empaqué mis cosas, me fui y cancelé el pago de su alquiler. A las 2 semanas, su dueño la echó. Cuando pienso en cómo empezó todo, siento esa mezcla entre coraje, cansancio y un tipo raro de alivio que solo llega cuando por fin admites que estás harto. Desde que era casi un chamaco he vivido con mi mamá y mi hermana en un departamento pequeño en un complejo viejo. De esos donde siempre se escucha a los vecinos discutir y el aire acondicionado parece que va a morirse cada verano. Mi mamá siempre tuvo esa tendencia a poner a mi hermana en un pedestal, pero yo intentaba ignorarlo porque, al final del día, yo quería que la casa estuviera en paz y sentía que lo mínimo que podía hacer era ayudar. Yo trabajaba en un Walmart, en la parte de electrónica, y aunque el sueldo no era una maravilla, alcanzaba para pagar mi parte del alquiler y todavía guardar algo para mis clases en el Community College. Mi mamá decía que no podía con la responsabilidad de manejar pagos porque le daba ansiedad el portal del dueño del edificio, así que desde que cumplí 18 terminé haciéndolo yo. Parecía normal, algo que haces por tu familia, hasta que te das cuenta de que en esa familia nadie mueve un dedo por ti. Mi hermana, Ashley, era el polo opuesto. Ella siempre se las arreglaba para que todo girara alrededor de sus dramas, y mi mamá caía redondita. Cuando Ashley decidió irse a estudiar fuera, lo celebramos como si fuera a cambiar el puto mundo. Pero no pasó ni un semestre cuando regresó llorando, diciendo que la gente de allá no la entendía y que los profesores estaban en su contra. Yo ya sabía que la verdad era que se la pasaba de fiesta, porque subía todo a Instagram, pero preferí no decir nada para evitar que mi mamá se pusiera en modo mártir. Lo que sí me molestó fue que desde el día que regresó, mi mamá empezó a tratarla como si fuera una víctima de guerra. Todo era delicado, todo era culpa del universo, todo era un sacrificio que ella debía cargar. Mientras tanto, yo seguía pagando el maldito alquiler, trabajando horas extras y cargando la casa en la espalda sin que nadie me diera ni las gracias. La situación se fue a la mierda un martes que volví cansado del trabajo, con el uniforme oliendo a pasillo de tienda y el cerebro adormilado de lidiar con clientes. Al entrar al departamento vi mis cosas apiladas en el pasillo y escuché cómo mi mamá le decía a Ashley que acomodara su ropa en el closet para que pudiera enfocarse en su futuro. Cuando me vieron parado ahí, mi mamá soltó ese pinche discurso como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que Ashley necesitaba espacio, que mi cuarto era más grande y que yo podía dormir en el sofá porque ya estaba acostumbrado a sacrificios. Cuando le dije que qué chingados estaba diciendo, ella respondió que Ashley era la única que valía algo en esa familia y que esperaba que yo entendiera mi lugar. Nunca olvidaré cómo lo dijo, con ese tono condescendiente, como si yo fuera un estorbo que debía agradecer cualquier esquina que me dejaran. No hubo ninguna discusión digna de llamarse así porque mi mamá no escuchaba nada de lo que yo decía. Para ella, yo tenía que aceptar lo que decidiera sin cuestionarlo. Y cuando vi mi cuarto convertido en un santuario para una cabrona que ni siquiera quería estudiar, algo adentro de mí se rompió. No fue enojo nada más, fue ese tipo de revelación que llega cuando entiendes que tu familia no te quiere como persona, solo como herramienta. Empaqué mis cosas sin hacer ruido, no porque quisiera ser amable, sino porque ya no valía la pena discutir. Mientras llenaba mi mochila, mi mamá solo dijo que esperaba que no hiciera un drama y que si no me gustaba, la puerta estaba abierta. Así que tomé mis cosas, salí y cerré la puerta. Caminé hasta la parada del bus y mientras esperaba, me di cuenta de que yo ya no tenía que seguir manteniéndolas. Recordé que el pago del alquiler estaba programado desde mi cuenta, así que cuando llegué con un amigo que me ofreció un colchón en su sala, entré al portal del dueño y cancelé el pago automático. No me sentí culpable ni por un segundo. Si ellas estaban tan seguras de que yo sobraba, pues que lo demostraran pagando el puto alquiler sin mi dinero. Pasaron algunos días sin que recibiera un solo mensaje, lo cual me sorprendió porque mi mamá solía escribirme por cualquier cosa. Fue hasta la segunda semana que me llamó, gritando que el dueño les había avisado que no había recibido el pago y que necesitaba que lo arreglara de inmediato. Decía que yo tenía la obligación de ayudar por el bien de la familia y que no podía ser tan insensible. Cuando no respondí, empezó a mandar mensajes largos, primero llorando, luego insultándome y después rogando. No contesté ninguno. En ese momento entendí que lo único que yo había significado para mi mamá era una tarjeta de débito con patas. Actualización 1.
Habían pasado unas 2 semanas desde que me fui de la casa y desde que cancelé el pago automático del alquiler, y aunque sabía que eventualmente algo iba a estallar, no imaginé que correría tan rápido. Yo seguía quedándome en el departamento de mi amigo, ayudándole con lo que podía, incluso pagando una parte de los servicios para no sentir que estaba invadiendo su espacio. La rutina se volvió extraña, como si estuviera viviendo en pausa mientras esperaba a que mi antigua vida terminara de colapsar. No tenía contacto con mi mamá ni con Ashley, y aunque al principio me sentía raro, como si debiera escribirles o al menos avisar que estaba bien, me forcé a no hacerlo porque por primera vez en años me estaba dando prioridad. El silencio era incómodo, pero era un tipo de incomodidad que se siente casi terapéutica, como si poco a poco empezaras a respirar con tus propios pulmones después de vivir sofocado tanto tiempo. El silencio se rompió una tarde en la que salí del trabajo y revisé el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de mi mamá, casi todas hechas en un lapso corto. Los mensajes venían después y eran una mezcla rara de reproches, súplicas y berrinches disfrazados de preocupación. Me decía que cómo era posible que hubiera dejado a mi hermana y a ella en esa situación, que el dueño del edificio estaba amenazando con comenzar el proceso de desalojo. Que yo sabía perfectamente que esa gente no tenía paciencia y que lo mínimo que podía hacer era arreglar el pago antes de que fuera demasiado tarde. Leí los mensajes uno tras otro y me llamó la atención que nunca mencionaba un intento de hacerse responsable, como si el alquiler fuera automáticamente mi obligación aunque ya ni siquiera viviera ahí. No contesté ninguno. Guardé el teléfono en la bolsa del pantalón y seguí caminando hacia la parada del bus porque, por primera vez, no sentí esa presión en el pecho que solía aparecer cada vez que mi mamá se molestaba conmigo. Unos días después, mientras desayunaba en la cocina del departamento de mi amigo, sonó mi teléfono con un mensaje de un primo. Me dijo que mi mamá y Ashley estaban empacando sus cosas a la carrera porque el dueño había llegado con una carta formal que básicamente les daba un plazo muy corto para entregar el departamento. Me escribió que mi mamá estaba diciendo que todo era culpa mía, que yo había dejado de pagar sin avisar, que era un desconsiderado y que probablemente lo hice con intención de destruirlas. Según él, estaba llorando y gritando al mismo tiempo, como solía hacer cuando sentía que el mundo debía compadecerla. Ashley, por su parte, estaba repitiendo el mismo discurso y asegurando que yo había arruinado su vida justo cuando estaba tratando de recuperarse. Cuando leí eso último solté una risa amarga, porque ni siquiera le daba pena mentir así. Mi primo me dijo que no me preocupara, que el dueño llevaba años tolerando pagos tardíos y ya no quería más problemas, así que lo del desalojo era casi inevitable incluso si todavía estuviera pagando yo. Solo respondió que mi mamá obviamente no quería aceptar su parte del desastre. Todo se puso más extraño cuando un par de días después, al salir del trabajo, mi gerente me detuvo en la entrada de la tienda. Me dijo que había tenido que pedirle a una mujer que se retirara porque estaba causando un escándalo en el estacionamiento, gritando mi nombre y diciendo que yo era un mal hijo. Supe de inmediato que era mi mamá. Me contó que ella insistía en hablar conmigo, que quería que yo saliera, que decía que yo tenía que asumir mi responsabilidad, como si fuera un pinche crimen no querer vivir con alguien que me trataba como basura. Mi gerente, que es un hombre paciente pero firme, me dijo que la señora no tenía permitido volver a la tienda si venía a armar otro espectáculo. Yo solo asentí, sintiendo esa mezcla de pena y rabia porque, aunque ya no viviera ahí, ella seguía encontrando la manera de humillarme frente a los demás. Me enteré más tarde, gracias a otro mensaje de mi primo, que el día del desalojo mi mamá lloró frente al dueño diciéndole que yo era un ingrato, que la había abandonado después de todo lo que había hecho por mí, y que merecía más respeto. El dueño, según mi primo, solo le dijo que ya no podía seguir lidiando con pagos atrasados y que no era su responsabilidad mediar problemas familiares. No sé si me lo imaginé o si simplemente lo deseaba, pero mordiéndome el labio pensé que tal vez ese hombre había esperado que yo me largara desde hace mucho, no porque yo fuera un problema, sino porque todo el caos venía del otro lado de la casa. Las cosas se pusieron más tensas cuando Ashley empezó a publicar indirectas en redes sociales. No la tenía agregada en ninguna parte, pero los chismes vuelan rápido en la familia y al poco tiempo un primo me mandó capturas. Decía que su propio hermano la había dejado sin techo, que yo era un egoísta sin corazón y que ella siempre había confiado en mí. La narrativa era ridícula, pero encajaba perfectamente con esa imagen distorsionada que mi mamá le construyó desde niña, donde todo lo malo que le pasa viene de afuera y nunca de su propia irresponsabilidad.
Hubo incluso gente que le comentaba preguntando cómo podía ayudar, y ella respondía que con oración y energía positiva porque estaba viviendo algo muy difícil. Ni un rastro de admitir que jamás ha querido trabajar, que dejó la escuela por floja y que llevaba años viviendo a costillas de los demás. Con el paso de los días, mi familia extendida empezó a meterse, como siempre hacen. Un tío me llamó para decirme que cómo era posible que yo los dejara en la calle, que eso no se hace con una madre. Yo le respondí que no iba a pagar por un lugar en el que ya no vivía, y menos cuando me habían echado de mi propio cuarto. Él insistía en que la familia es primero, que uno debe sacrificarse. Pero yo solo le contesté que la familia funciona en dos direcciones y que ellos nunca se habían preocupado cuando yo era quien se quedaba sin dinero o sin descanso para que ellas vivieran cómodamente. Cuando intentó seguir regañándome, le colgué. No valía la pena desgastarme explicando cosas que él nunca iba a entender porque llevaba toda una vida tratando a mi mamá como si fuera una santa incomprendida. El ambiente alrededor de mí cambió mucho en esos días. Sentí el peso de toda la manipulación que cargué durante años y, por primera vez, empecé a notar que la culpa que siempre me acompañaba no era mía, sino algo que me habían sembrado desde joven para mantenerme donde les convenía. Mi amigo me decía que estaba orgulloso de que finalmente pusiera un límite, aunque yo todavía no sabía si estaba orgulloso de mí mismo. Lo que sí sabía era que no había vuelta atrás. Ver cómo las cosas se desmoronaban sin que yo estuviera ahí para sostenerlas fue un recordatorio contundente de que nunca debí cargar con responsabilidades que no eran mías desde un principio. Seguí trabajando, seguí juntando dinero y seguí construyendo aunque fuera poco a poco una vida que me perteneciera. No sabía qué iba a pasar con mi mamá y mi hermana, ni pretendía salvarlas de las consecuencias de sus propias decisiones. En más de una ocasión me pregunté si debía sentir remordimiento por haber cancelado el pago, pero la respuesta siempre era la misma, no. Si ellas decidieron que me sobraban, entonces les tocaba vivir con esa decisión. Y aunque suene cruel, ver cómo la verdad alcanzaba a mi mamá y a Ashley sin que yo interviniera me hizo entender algo que nunca había tenido tan claro. No fui yo quien las dejó caer. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde el desalojo y para entonces yo ya había logrado mudarme a un lugar más estable, aunque fuera un departamento compartido en una zona que tampoco era la gran cosa. Lo importante para mí era que tenía un cuarto propio, una puerta que podía cerrar y la certeza de que nadie iba a entrar a mover mis cosas para dárselas a otra persona. El departamento tenía un olor constante a comida recalentada y los vecinos solían dejar basura en el pasillo, pero aún así, para mí era un descanso absoluto comparado con el ambiente insoportable en el que había vivido durante tantos años. Mi roomie trabajaba de madrugada en un restaurante, así que casi nunca coincidíamos y eso ayudó mucho a sentirme por fin dueño de mi propio espacio. Pasaba las noches arreglando mis horarios del Community College, revisando mis cuentas y organizando mi vida como si de repente todo hubiera dejado de ser un caos. La distancia física me ayudó a darme cuenta de cosas que antes estaban demasiado cerca como para verlas con claridad. Por ejemplo, lo rápido que me había acostumbrado a vivir sin el ruido constante de mi mamá tratando de controlar cada aspecto de mi vida y sin las quejas de Ashley por cualquier cosa que no fuera exactamente como quería. Noté que dormía mejor, que comía mejor, que incluso tenía más paciencia en el trabajo. Había días en los que me despertaba por la mañana, miraba mi nuevo cuarto con las paredes algo manchadas y el colchón barato, y aún así me sentía como si estuviera en un hotel de lujo porque nadie me estaba reclamando nada. Esa sensación me hizo entender cuánto tiempo viví cargando tensiones que ni siquiera eran mías. Las noticias sobre mi mamá y Ashley me iban llegando de forma indirecta, nunca porque ellas quisieran comunicarse conmigo, sino porque mi familia extendida no sabe guardar información y les encanta comentar todo como si formaran parte de un programa de chismes. Supe primero que se habían mudado temporalmente con una tía que siempre me había hecho mala cara desde que era niño. Esa tía vivía en una casa vieja, llena de muebles que parecían comprados en descuentos de garaje y con un olor tan penetrante a animales que mis recuerdos de ese lugar siempre venían acompañados de alergias. Cuando supe que mi mamá y Ashley estaban ahí, lo primero que pensé fue que les iba a durar poco la paciencia, porque aunque mi tía era una persona conservadora y estricta, también tenía la tendencia de meterse en todo y señalarle a los demás sus fallas. Eso iba a chocar inevitablemente con la necesidad de mi mamá de ser tratada como víctima y con el hábito de Ashley de querer atención y mantener su vida sin responsabilidades. No tardó mucho para que los chismes nuevos empezaran a llegar.
Un primo me contó que mi tía ya estaba harta porque mi mamá pasaba los días quejándose, diciendo que yo era un desagradecido que había elegido abandonarlas justo cuando más me necesitaban. Decía que yo era un egoísta y que no tenía corazón, repitiendo el mismo discurso de siempre, solo que ahora con una audiencia obligada. Mi tía le habría respondido que era hora de que Ashley consiguiera un trabajo en lugar de lamentarse y que mi mamá debía dejar de depender de mí porque yo ya era un adulto con mi propia vida. Escuchar eso me sorprendió porque nunca pensé que esa tía estaría de mi lado en nada, pero supongo que incluso la gente que me cae mal puede volverse sensata cuando le toca convivir con el desastre en carne propia. Aunque ignoraba la mayoría de las reacciones de la familia, hubo un par de llamadas que no pude evitar. Una noche, mientras estaba terminando un trabajo para una clase, mi teléfono sonó con un número que reconocí al instante. Era mi tío, el mismo que había intentado regañarme después del desalojo. Atendí solo porque imaginé que si no lo hacía seguiría insistiendo. Apenas respondí, comenzó a hablar con un tono dramático, diciendo que la situación en casa de mi tía se había vuelto difícil, que mi mamá estaba muy afectada y que Ashley necesitaba mi apoyo para ponerse en pie. Me pareció absurdo que siguieran repitiendo la palabra apoyo como si significara que yo tenía la obligación de sostenerlas mientras ellas no hacían absolutamente nada. Le dije que yo no iba a interferir en nada de eso, que ya había hecho suficiente, que no tenía por qué seguir pagando por dos personas adultas que habían decidido que mi vida era menos valiosa que la suya. Él insistió, tratando de apelar al tema familiar, diciendo que la sangre era la sangre y que uno no abandona a su madre. Le respondí que una madre tampoco abandona a un hijo cuando necesita respeto y espacio para vivir, y que si ellos querían seguir alimentando la actitud de mi mamá, podían hacerlo, pero yo ya no iba a ser parte de ese ciclo. Antes de que pudiera continuar su sermón, corté la llamada. Poco tiempo después empezó una nueva ola de drama en redes sociales. Aunque yo no seguía a Ashley, las capturas empezaron a llegarme porque la gente de mi familia se divierte enviándome cosas que creen que deberían molestarme. Ashley había publicado varias historias donde dejaba claro que yo era el villano de su vida, que la había dejado sin hogar y que su salud mental se había deteriorado desde que regresó a vivir con mi mamá y luego con mi tía. Usaba palabras como traición, abandono y maltrato, como si yo le hubiera hecho algo más que dejar de financiarle la vida de princesa que ella creía merecer. Decía que yo había cortado todo contacto sin darle oportunidad de explicarse, cuando la realidad era que jamás intentó explicarse de forma madura, solo lloró, mintió y se victimizó. Lo que más me sorprendió fue leer que estaba diciendo que ella había tenido que abandonar la universidad por mi culpa porque yo nunca la apoyé emocionalmente. Ese insulto a la lógica me dejó claro que Ashley vivía en un mundo donde la verdad se ajustaba a lo que la hiciera quedar mejor. En lugar de enojarme, sentí algo parecido a la indiferencia. Yo ya no vivía ahí, ya no tenía que aguantar su teatro diario, ya no tenía la obligación de cargar con los sentimientos de personas que se portaron como si yo fuera desechable. La libertad que sentía era tan nueva que a veces me daba miedo, como si en cualquier momento algo fuera a pasar y me obligara a volver al rol de salvador de la familia. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me echaron de mi propio cuarto sin pensarlo dos veces y cómo mi mamá me trataba como si fuera un estorbo en mi propia casa. Con el paso del tiempo, empecé a ordenar mi vida más allá de lo básico. Conseguí un horario más estable en el trabajo, pude inscribirme a más clases y hasta inicié el proceso para buscar un ascenso dentro de la tienda. Mi jefe, que sabía más o menos por lo que estaba pasando, me dijo que admiraba mi temple porque nunca dejé que mis problemas personales afectaran mi desempeño. Yo quería decirle que si supiera la mitad de lo que viví entendería por qué no me quedaba más remedio que trabajar sin descanso, pero preferí simplemente agradecerle. Mi mamá, en cambio, parecía estar buscando nuevas formas de culparme. Me enteré de que había empezado a contarle a la familia que yo la había abandonado emocional y económicamente, como si me hubiera ido sin ningún motivo. Mi tía, según dijo un primo, ya estaba cansada de escucharla todos los días hablando de mí como si fuera un delincuente. Ese primo, que nunca se mete en nada, me dijo que quizá lo que yo había hecho era lo mejor, porque alguien como mi mamá necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Me sorprendió escuchar eso de él, ya que siempre había sido neutral, pero supongo que cuando la realidad se vuelve demasiado evidente, incluso los que no opinan empiezan a ver la verdad. Mientras todo eso pasaba, yo seguía levantándome cada mañana en mi propio cuarto,
preparando mi desayuno sin escuchar ningún comentario pasivo-agresivo detrás de mí, saliendo a trabajar sin sentirme vigilado o juzgado. Cada pequeño detalle se convirtió en una prueba de que había tomado la decisión correcta. Incluso cuando me sentía culpable, esa culpa se desvanecía al recordar la frase de mi mamá diciéndome que Ashley era la única que valía algo en esa familia. Esa frase se volvió una especie de brújula, un recordatorio constante de que no debía volver a un lugar donde no se me veía como persona sino como recurso. Actualización final. Habían transcurrido cerca de 3 meses desde que me mudé a mi nuevo departamento con el roomie, y para entonces yo ya tenía una rutina mucho más estable de lo que había tenido en años. Me levantaba temprano para resolver tareas del Community College, salía a trabajar. Regresaba en la tarde a preparar algo sencillo de comer y después me quedaba limpiando mi cuarto o reorganizando mis cosas como si estuviera tratando de borrar cualquier rastro de la vida que tuve antes. Esa sensación de control sobre mi propio espacio era algo tan nuevo que a veces me encontraba simplemente sentado en mi cama, mirando alrededor con la sorpresa de quien no termina de creer que, por fin, la tranquilidad es real y no solo un sueño fugaz antes de que alguien empiece a gritarte por cosas que no hiciste. Durante esas semanas, la ausencia de mi mamá y de Ashley se volvió tan natural como respirar, y poco a poco dejé de pensar en ellas más allá de algún comentario ocasional que un familiar metiche me enviaba sin que yo lo pidiera. Justo cuando empezaba a sentir que había logrado alejarme lo suficiente de mi viejo ambiente, mi mamá decidió reaparecer de la manera más invasiva posible. Un día, al volver del trabajo, encontré a una mujer parada frente a mi edificio, una mujer que reconocí de inmediato aun cuando estaba despeinada, sin maquillaje y con la ropa claramente arrugada por el uso constante. Mi mamá estaba esperándome como si fuera completamente normal plantarse en la entrada del edificio de alguien sin avisar. Al verme, caminó hacia mí con esa mezcla de dramatismo y urgencia que usaba cada vez que quería obtener algo. Antes siquiera de preguntarle cómo había encontrado mi dirección, empezó a hablarme con tono quebrado, diciendo que necesitaba hablar conmigo porque las cosas en casa de mi tía estaban insostenibles. Decía que estaba pasando por un mal momento, que no había tenido cabeza para nada desde que la desalojaron, que Ashley estaba muy afectada y que yo, como su hijo, debía ayudar aunque fuera un poco. Yo estaba tan sorprendido de verla ahí que tardé unos segundos en reaccionar. Cuando finalmente pude responder, le dije que no podía entrar al edificio sin permiso del dueño y que esa no era la manera de buscarme, que si quería hablar tenía que hacerlo de una forma razonable y no apareciendo de la nada. Ella hizo un gesto de molestia y soltó que desde cuando yo era tan frío, que antes siempre estaba dispuesto a resolverlo todo. Me pidió que al menos la dejara pasar para tener una conversación tranquila. Accedí solo porque no quería que los vecinos empezaran a mirar por las ventanas pensando que estaba discutiendo con alguna extraña. Subió conmigo hasta mi departamento y, apenas cruzó la puerta, empezó a mirar todo con un tono crítico disfrazado de preocupación. Lo hacía siempre, aunque estuviera pidiendo ayuda, no podía resistirse a hacer comentarios pasivo-agresivos. Una vez dentro, se lanzó directamente al tema que había venido a tratar. Dijo que estaba arrepentida de todo lo que había dicho aquel día cuando llegué del trabajo y encontré mis cosas en el pasillo. Según ella, había actuado bajo presión, que estaba estresada por la situación de Ashley y que no había querido lastimarme. Decía palabras como equivocación, confusión y cansancio, tratando de suavizar la gravedad de lo que realmente había hecho. Intentaba que yo olvidara la frase que me había dicho, esa donde aseguró que mi hermana era la única que valía algo en la familia. Intentaba que yo creyera que había sido solo un mal momento. Me pedía que entendiera que nadie es perfecto y que debía perdonarla porque, al final del día, seguíamos siendo familia. Lo que más me llamó la atención fue el cambio repentino de tono. Comenzó llorando, diciendo que había aprendido su lección y que quería reparar la relación. Pero antes de que yo pudiera decirle algo, su discurso empezó a torcerse hacia el objetivo real de su visita. Comentó que estaba teniendo dificultades económicas, que en casa de mi tía no podían seguir manteniéndolas y que Ashley, según sus palabras, estaba emocionalmente devastada por todo lo ocurrido. Decía que ellas necesitaban un lugar estable para recuperarse y que yo era la única persona en quien podían confiar. Me dijo que sería temporal, que solo necesitaban un par de meses para ponerse de pie, que yo sabía que siempre había sido responsable y que podía darles una mano. Era muy claro que no había venido a disculparse. Había venido a pedirme que las mantuviera otra vez. Me quedé en silencio mientras ella hablaba porque, en el fondo,
Ya sabía que esa era la verdadera razón de su repentina visita afectuosa. Todo su arrepentimiento era una actuación, y la prueba estaba en cómo ni siquiera mencionaba buscar trabajo o alguna forma de hacerse cargo de sí misma. Lo que quería era volver a colgarse de mí como siempre. Le respondí con calma, aunque por dentro me hervía la sangre, que no estaba dispuesto a volver al ciclo de siempre. Le dije que entendía que estuviera pasando por un momento difícil, pero que yo ya no podía ser la persona que resolviera todo mientras ellas no hacían nada. Añadí que no tenía la intención de permitir que alguien se mudara conmigo, mucho menos dos personas que me habían tratado como si no valiera nada en mi propia casa. Mi mamá pasó de la súplica a la furia en cuestión de segundos. Dejó de llorar como si hubiera apagado un interruptor y me lanzó una mirada llena de resentimiento, la misma que yo había visto tantas veces cuando no hacía lo que ella quería. Dijo que yo era un egoísta, que estaba traicionando a la familia, que si no las ayudaba era porque me creía superior. Aseguró que todo lo que yo tenía se lo debía a ella y que mi vida entera era el resultado de su sacrificio. Incluso llegó a decir que Ashley sería siempre mejor que yo, que ella sí tenía un futuro si alguien la apoyaba. Era impresionante escuchar cómo podía pasar tan rápido de hacerse la víctima a arremeter con todo el veneno que llevaba dentro. Esa reacción solo confirmó que no había cambiado absolutamente nada. La dejé hablar porque ya no me afectaba como antes. En el pasado, cada palabra suya me desmoronaba, pero ahora, escuchándola en mi propio departamento, en mi espacio, su manipulación sonaba casi ridícula. Cuando terminó de insultarme, le dije que ya no íbamos a seguir hablando, que le deseaba lo mejor, pero que se tenía que ir. Ella insistió en que estaba cometiendo un error, que algún día me arrepentiría, que recordara quién me había criado. No le respondí. Caminé hacia la puerta y la abrí. Le dije que no la odiaba, pero que ya no iba a permitir que determinara mi vida con su drama interminable. Finalmente salió, murmurando insultos, y yo cerré la puerta después de ella sin sentir nada más que una extraña calma. En los días siguientes, me enteré por un primo que mi mamá había vuelto a casa de mi tía llorando y diciendo que yo la había tratado como si fuera una desconocida. Contó la historia como si hubiera ido a buscarme con humildad y yo la hubiera humillado sin razón. Ashley, por supuesto, respaldó todo lo que decía, asegurando que yo me había vuelto una persona fría y calculadora. La familia comenzó de nuevo con los comentarios, algunos defendiendo a mi mamá, otros diciendo que no podían creer que yo actuara así. Pero por primera vez en la vida, toda esa opinión colectiva me dio exactamente igual. Me di cuenta de que la familia a la que tanto me aferré durante años nunca se comportó como tal. Eran personas acostumbradas a alimentar el drama y a justificar comportamientos que yo ya no estaba dispuesto a permitir. En lugar de sentir culpa, empecé a sentir un alivio que se intensificaba con cada día que pasaba sin que mi mamá apareciera de nuevo. No fue fácil, porque romper con un patrón de tantos años nunca lo es, pero la libertad que había encontrado era más fuerte que cualquier nostalgia. Cada mañana, al despertarme en mi propio cuarto, con mis cosas exactamente donde las dejé, sin gritos, sin manipulación, sin exigencias, entendí que esas eran las cosas que debía proteger. La tranquilidad no tiene precio, y yo había sacrificado demasiados años de mi vida creyendo que la familia era una excusa para aguantar lo inaguantable. Ahora, mirando hacia todo lo que pasó, puedo decir sin dudar que no me arrepiento de nada. No fue venganza, aunque sé que ellos lo ven así. Fue simplemente poner un límite que debió haber existido desde hacía mucho tiempo. Si ellas vivieron las consecuencias de sus decisiones, es porque finalmente dejaron de tener a alguien que amortiguara su irresponsabilidad. Y aunque suene duro, aceptar eso me permitió construir una vida real, una vida en la que por fin tengo espacio para ser quien soy sin cargar con personas que nunca quisieron cargar consigo mismos.